Si pensamos en cómo se reproducen las plantas, a casi todos nos viene a la mente la misma imagen, ¿no? Casi un cliché. Sí, Una abeja zumbando que se posa sobre una flor de colores súper vivos, atraída por su perfume. La postal de la primavera, vamos. totalmente. Pero, ¿qué había antes de todo eso? Antes de los pétalos llamativos, de los olores. ¿Cómo se las arreglaban las plantas para reproducirse antes de inventar las flores? Es que esa es la pregunta fundamental. Pues hoy vamos a meternos en un mecanismo de seducción mucho más antiguo, más primitivo y, lo más fascinante, totalmente invisible para nosotros. Una comunicación basada en el calor. Todo esto a la raíz de un estudio científico reciente que lo revela en unas plantas que son literalmente fósiles vivientes. Es que la pregunta es clave porque sitúa las cosas en una escala de tiempo que marea. Las primeras plantas terrestres surgieron hace unos 470 millones de años. Una barbaridad. Pero las flores, que nos parecen la norma, son un desarrollo relativamente reciente. Aparecieron hace solo 140 millones de años. O sea que hay un vacío de más de 300 millones de años. Exacto. Un lapso de tiempo inmenso en el que las plantas ya se reproducían sexualmente, pero sin las herramientas que hoy nos parecen obvias. La misión de nuestra charla de hoy es precisamente esa, viajar a ese mundo preflores y desentrañar cómo funcionaba la polinización, centrándonos en una señal que ha pasado desapercibida, y no porque sea débil, sino porque nuestros sentidos no están diseñados para captarla. La luz infrarroja o, para entendernos, el calor. Vale, vamos a desgranar esto porque la historia tiene protagonistas que son, increíbles. Para entenderla, tenemos que presentar a las heroínas vegetales de esta historia, las cícadas. Y cuando decimos que son fósiles vivientes, no es una exageración poética, ¿eh? Son uno de los linajes de plantas con semillas más antiguos que todavía existen. Su aspecto es casi prehistórico. Troncos robustos y unas coronas de hojas rígidas que parecen plumas o helechos. Sí, a primera vista uno podría confundirlas con palmeras, pero no tienen nada que ver genéticamente. Nada que ver. Para que la gente se haga una idea de su antigüedad, aparecieron hace unos 275 millones de años. O sea, eso es mucho antes que los dinosaurios más famosos. ¡Ostras! Convivieron con el T-Rex y el Triceratops. Y de hecho, los herbívoros se alimentaban de ellas. Sobrevivieron al meteorito que los extinguió. Han visto pasar varias edades de hielo. Son testigos de un mundo que ya no existe. ¡Qué pasada! Y es una pena porque hoy en día la mayoría de las aproximadamente 300 especies que quedan están catalogadas en peligro de extinción. Son reliquias de un pasado profundo que estamos a punto de perder. Es increíble pensar que una planta que puedes tener en una maceta, porque algunas se usan en jardinería, es un linaje que ha visto tantísimo. Y según el estudio, la clave de su supervivencia está en una relación muy, muy especial. Exacto. Lo fascinante aquí es la especialización que desarrollaron. La biología reproductiva de las cícadas es, en apariencia, bastante directa. Existen plantas masculinas y plantas femeninas. Individuos separados. Cada una produce sus propios conos reproductivos, que son esas estructuras que parecen como piñas gigantes. Los conos masculinos producen el polen y los femeninos pues contienen los óvulos. O sea, un pino macho y un pino hembra, por hacer una analogía muy sencilla. Pero claro, el polen del macho tiene que llegar a la hembra y no se pueden mover. Ahí es donde entran los otros protagonistas, los escarabajos polinizadores. Y aquí la historia se vuelve íntima, ¿no? Casi una novela de amor evolutivo. Me gusta. Cada especie de cícada, o casi cada una, tiene una relación simbiótica exclusiva con su propia especie de escarabajo. No es un a quien pille. Es una asociación que ha coevolucionado durante millones de años. Y el estudio se centra en un caso muy concreto. La cícada Zamia furfuracea, que a lo mejor suena como palma de cartón, y su polinizador, un pequeño gorgojo llamado Rhopalotria furfuracea. Y aquí es donde se pone de verdad interesante, porque la forma en que la planta llama a su pequeño socio es lo que ha dejado a los científicos, boquiabiertos. Desde luego. El descubrimiento central del estudio es que las cícadas calientan activamente sus conos reproductivos para comunicarse. No es un calor pasivo, ¿eh? No es que se calienten por estar al sol, es un proceso deliberado, un gasto de energía brutal. El dato es sorprendente.
La Samia furfurácea puede elevar la temperatura de sus conos hasta 7 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. 7 grados. Es como si una planta tuviera una fiebre controlada y programada. Y ojo, que hay otras especies de cícadas que son todavía más espectaculares, capaces de subir la temperatura 10 o incluso 12 grados. Pero, ¿cómo lo hacen? O sea, una planta no tiene músculos para temblar y generar calor como nosotros. ¿Cuál es el motor? Pues el motor está a nivel celular. Resulta que las partes reproductivas, unas estructuras que se llaman esporofilas, tienen una concentración altísima de mitocondrias. Las centrales energéticas de las células. Esas mismas. Su función principal es la respiración celular, producir energía útil, pero aquí en las cícadas, una parte de ese proceso se desacopla. En lugar de producir solo energía química, una gran parte de la energía que queman, consumiendo sus propias reservas de almidón y lípidos, se disipa directamente como calor. O sea, están quemando sus ahorros para encender una estufa biológica. Básicamente, es un esfuerzo metabólico tremendo solo para enviar una señal. Lo que indica que la señal debe ser increíblemente importante. Es vital. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que no es un calor aleatorio. Es una coreografía precisa, casi una obra de teatro sincronizada. Los investigadores examinaron 17 especies diferentes de cícadas de todo el mundo y descubrieron un patrón que se repetía en todas. Un patrón. Un patrón circadiano, es decir, que sigue el ciclo del día y la noche. Y funciona como un reloj. A ver, ¿cómo es esa coreografía? Es una secuencia de 3 pasos. Primero, al final del día, cuando la luz empieza a bajar, los conos masculinos se calientan, generan calor y liberan compuestos volátiles, un olor. Vale. Segundo, pasado un tiempo, se enfrían, la señal se apaga. Y aquí viene lo genial. Aproximadamente 3 horas después de que los masculinos se enfrían, los conos femeninos comienzan su propio ciclo de calentamiento. Espera, un momento. Entonces la planta masculina emite su señal y, solo cuando se apaga, la femenina enciende la suya. Exactamente. Es como un sistema de relevos. Se pasan el testigo para que los escarabajos no se confundan de destino. Exacto. La lógica es brillante. Guía el movimiento de los escarabajos de una planta a otra en el momento justo para asegurar la polinización. No es una llamada general, es una instrucción precisa. Sal de aquí, ahora ve para allá. Es un mecanismo de empuje y atracción, un push and pull, como lo describen en el estudio. Y para explicarlo, usan una analogía que me parece, buenísima. A ver. Es como cuando alguien se pone colonia para una cita. Un poco es agradable y atrae, pero si te pasas, si te bañas en ella, el efecto es repulsivo. Aquí pasa algo parecido, ¿no? Es la analogía perfecta. El proceso es el siguiente. Los escarabajos son atraídos primero por el calor y el olor del cono masculino. Les parece irresistible. Claro. Allí dentro tienen un festín. Se aparean, se refugian y, sobre todo, se alimentan del polen. Pero llega un punto en que esas señales, el calor y el olor, se vuelven tan intensas, tan abrumadoras, que literalmente los expulsan. El ambiente se vuelve insoportable. O sea que la planta masculina básicamente los emborracha de polen y luego sube tanto la música que los echa de la fiesta. Sí, algo así. Justo a tiempo para que vayan al after más tranquilo y prometedor que ha organizado la planta femenina. Me gusta esa versión, sí. Científicamente es eso. Los echa de la fiesta cubiertos de polen de la cabeza a los pies. Y justo en ese momento, cuando los escarabajos salen volando, un poco aturdidos, son atraídos por la señal de calor más sutil y atractiva que ahora emite el cono femenino, que está en su punto álgido de receptividad. Aterrizan allí, transfieren el polen y ¡pum! Misión cumplida. Y completan la fertilización. Es una manipulación exquisita. Es una pasada. Pero esto nos lleva a la otra mitad de la ecuación, el receptor. ¿Cómo un bicho tan pequeño, un gorgojo, puede ser un termómetro andante tan preciso? Esa es la otra gran pregunta que resuelve el estudio, claro. ¿Cómo detectan los escarabajos este calor? La clave está en sus antenas. Ajá. En los insectos, las antenas no son solo para oler, son centros sensoriales increíblemente complejos. Están cubiertas de unas estructuras que se llaman sencilas. Utilizando técnicas de microscopía electrónica y electrofisiología, que básicamente es ponerles microelectrodos para escuchar la respuesta de sus neuronas, hicieron un descubrimiento asombroso. ¿Qué encontraron? Descubrieron que las puntas de las antenas de estos escarabajos tienen órganos termosensibles súper especializados, repletos de neuronas que reaccionan a cambios de temperatura. Y consiguieron identificar el sensor molecular clave, la proteína que actúa como interruptor. Una proteína llamada TRPA1. ¿Y esa proteína?
¿Tiene algo de especial? Muchísimo. Aquí viene la conexión sorprendente que te vuela la cabeza. Esta es la misma familia de proteínas que usan, por ejemplo, las serpientes de cascabel y las víboras de fosetas No me digas. para detectar a sus presas de sangre caliente en la más absoluta oscuridad. Es su sistema de visión infrarroja. No me lo puedo creer. Es increíble que el mismo mecanismo molecular sirva para que una serpiente cace un ratón y para que un escarabajo encuentre una planta. Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo la evolución es como una caja de herramientas, ¿no? Reutiliza las mismas soluciones para problemas muy diferentes. Y la especialización va un paso más allá. Aún más. Sí, no solo tienen este sensor, sino que lo tienen ajustado a la perfección. Descubrieron que los órganos sensoriales de los escarabajos están calibrados a la temperatura específica de su cícada huésped. O sea que su máxima sensibilidad coincide con la temperatura que emite su planta. Exactamente. De hecho, para confirmarlo, examinaron otra pareja de cícada escarabajo distinta y vieron que el patrón se repetía. El rango sensorial del escarabajo estaba perfectamente ajustado a la temperatura particular de su propia planta. Es una coevolución perfecta. Cada escarabajo tiene el termómetro ajustado para su única y exclusiva planta. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto en la gran historia de la vida? La gran conclusión es que el calor fue muy probablemente una de las primeras señales de polinización y sin duda la más antigua que conocemos hasta la fecha. ¡Wow! Estamos hablando de una forma de comunicación que evolucionó hace unos 275 millones de años. Mucho antes de los pétalos y el perfume, la comunicación entre plantas y polinizadores era a través del calor. Era el lenguaje universal en ese mundo antiguo. Lo cual nos lleva a la pregunta obvia. Si funcionaba tan bien, si es una estrategia tan sofisticada, ¿por qué no la vemos más a menudo? ¿Por qué esta señal perdió protagonismo? La respuesta está en un gran evento evolutivo que lo cambió todo. La radiación explosiva de las plantas con flores, las angiospermas. Cuando aparecieron y se diversificaron a una velocidad de vértigo, cambiaron por completo las reglas del juego. Y lo hicieron con una nueva estrategia de marketing mucho más agresiva. El color. El color. El color se convirtió en una señal visualmente mucho más efectiva para atraer a los nuevos polinizadores que surgieron en paralelo, como las abejas y las mariposas. Claro. Estos insectos desarrollaron sistemas visuales muy agudos. Las abejas tienen visión tricromática, como nosotros. Ven el azul, el verde y el ultravioleta. Las mariposas incluso tetracromática. Ven un rango de colores que ni podemos imaginar. Y al lado de eso, los escarabajos se quedaron un poco anticuados, visualmente hablando. Exacto. La mayoría de los escarabajos tienen una visión dicromática, bastante deficiente para percibir colores. Para ellos, el calor y el olor seguían siendo su lenguaje principal. Así que no es que el calor fuera una mala estrategia, para nada. De hecho, es increíblemente eficiente en la oscuridad o para insectos con mala vista. Pero la competencia era feroz. Fue una revolución del marketing en la naturaleza. El color es una valla publicitaria que se ve desde lejos bajo la luz del sol y atrae a una clientela nueva. El calor se convirtió en una estrategia de nicho, como un bar clandestino con una clientela fiel, mientras que el color se convirtió en la discoteca de moda con luces de neón a la que todo el mundo quería ir. O sea que las cícadas, con sus colores más apagados, se quedaron con su antiguo sistema de calor y sus fieles escarabajos, mientras el resto del mundo vegetal se llenaba de colores para atraer a un público nuevo. Precisamente. Se quedaron en su nicho, que les funcionó durante cientos de millones de años, y esto nos lleva a una reflexión final que es casi filosófica, sobre nuestro propio sesgo sensorial como humanos. La razón por la que esta señal infrarroja, esta conversación térmica, ha pasado desapercibida durante tanto tiempo, es muy simple. Nosotros no podemos percibirla. Es completamente invisible para nosotros. Claro, no está en nuestro espectro de percepción. No tenemos un órgano de fosetas en la cara como las serpientes. Ni antenas calibradas como los escarabajos. Como dice una de las investigadoras del estudio, algo así como que todas las señales sensoriales que se han reconocido muy rápidamente son las que podemos percibir. El color, el olor, el sonido.
Lo que nos entra por los sentidos. Exacto. Pero las que están ocultas pueden ser igual de importantes. Hemos tardado siglos en darnos cuenta de esta conversación por calor porque sencillamente no teníamos los oídos, o en este caso los ojos, para detectarla. Nuestro modelo de la realidad está limitado por nuestra biología. Y hemos proyectado esa imitación sobre la naturaleza, asumiendo que lo que no vemos no existe o no es relevante. Es una idea muy potente y nos deja con una pregunta para seguir reflexionando. A ver, Este descubrimiento sobre una comunicación invisible que ocurre en un medio que nos es ajeno nos hace preguntarnos, ¿qué otros lenguajes secretos se están hablando ahora mismo en la naturaleza? ¿En un parque? ¿En un jardín? ¿Qué otras conversaciones ancestrales a través de vibraciones en el suelo, de sutiles campos eléctricos que guían a los peces o de señales químicas que nuestro olfato no detecta están ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Cuántos de estos diálogos están ahí fuera esperando simplemente a que desarrollemos la herramienta o la perspectiva correcta para poder empezar a escucharlos?